Y bueno amigos, acaba de finalizar otra jornada de Champions League y lo que voy a decir muy probablemente me pese más a mí que a ustedes y que muy probablemente también mucha gente no esté de acuerdo, pero si alguien a día de hoy no cree que el Barça está para ganar la Champions League, es muy probablemente que esté cegado de barcelonismo y no porque sea un super equipo, no precisamente porque sea un super equipo, aunque hoy ha hecho para mí cosas muy interesantes que quiero comentar, sobre todo el factor que ha cambiado con respecto al Barça de años anteriores, que es sobrevivir en Europa, que es una cosa muy difícil, aunque también hay ciertos matices y son matices que, bueno, básicamente venimos comentando durante prácticamente desde que empezó la temporada, que vimos que el planteamiento de Flick era complicado, pero no es nada complicado sentarse a pensar, muchachos, que este Barça está para competir la Champions y ya les voy a explicar por qué. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video porque también el Liverpool ha hecho algo muy parecido, ¿no? Es increíble que el Liverpool, muchachos, no vaya de alguna manera, no haya perdido este partido. Porque les digo, ha sido prácticamente increíble el asedio que le ha dado esta, ¿cómo se llama esto? Este equipo de Luis Enrique que ya parece que tiene otra cara, ¿no? Es absolutamente de locos y bueno, yo realmente es que ya no sé ni qué pensar. Bueno, vamos a hablar un poquito porque sí, como les decía, quiero hablar rapidito de la expulsión de Cubarsí porque bueno, él decía, ahí se veía claramente, gesticulaba el tema de que he tocado el balón, he tocado el balón. Claro que posteriormente se revisó y no había tocado ningún balón y el árbitro lo mandó a la calle. Esta es una jugada en la que vemos seguramente muchas veces en la Liga Española Cubarsí estar de alguna manera involucrado, ¿no? Y normalmente esta jugada en la Liga de Negreira termina expulsado el jugador del Benfica. Si el Benfica jugara en España y pasa esto, realmente estaría expulsado el jugador del Benfica por simular esto. Pero bueno, lo han mandado a la calle porque esto es Europa y en Europa pues las cosas no suelen ser iguales. No es casualidad que cada vez que el Barça enfrenta un partido medianamente serio tenga ciertas dificultades sus defensores como el tal Cubarsí este que había hecho lo de hoy es absolutamente lamentable, ¿no? Pero bueno, sí, lo han mandado a la calle, él ha dicho esa seña. Y bueno, lo que le quería comentar de este Barça es que pese a muchas cosas, incluso para mí, jugando con 10 desde el minuto 23 aproximadamente, para mí el Barça ha llevado como las ocasiones más claras del partido. No daba la sensación de que el Benfica, más allá de algunos paradones importantes de Chesney, pudiera darle la vuelta o por lo menos empatar este marcador, ¿no? Y yo creo que eso a nadie le puede quedar ninguna duda. Hoy han tenido varias cosas que para mí han cambiado. La mentalidad. El año pasado les eliminó el PSG tras la expulsión de Araujo que repito, se junta mucho con esta expulsión de Cubarsí y la diferencia de cómo le pitan en España y cómo le pitan en Europa a este Barça, ¿no? Y bueno, sí, pero hoy han sabido sobreponerse, porque sí, el Benfica ha tenido ocasiones como normalmente esperamos. Yo esperaba más un asedio porque este Benfica le vimos mucho más en la fase de grupos, pero realmente las pocas así clarísimas que tuvo, alguna fue fuera de juego el penalti, o sea, varias cosas que se presentaron y además Chesney que realmente tuvo una actuación muy destacable. Es que es increíble y como les digo, la mentalidad del Barça, juntándola con el cuadro, que es lo que les voy a mostrar ahorita, es que me parece que este Barça está más claro que es un rival a tener en cuenta por lo menos para esta Champions. Fíjense de este lado, creo que el único que nos podría salvar la patria en este caso, y voy a darle un poquito de zoom, sería el Inter, que no lo enfrentaría sino hasta una hipotética semifinal, porque el Bayern ya vimos que no es capaz de reventar a este Barça, el Borussia Dortmund, bueno, básicamente es que tampoco vimos, aunque este partido del Dortmund creo que el Barça lo pudo haber perdido, el del Bayern igual se le pudo haber complicado, pero no sé, creo que de ese lado del cuadro y no lo enfrenta hasta semifinales para que se hagan una idea, el único que le puede hacer una batalla importante puede ser el Inter de Milán, al menos es mi sensación, ¿no? Ustedes me dirán realmente quién creen que les puede hacer frente a estos señores. Y es increíble porque si el Barça estaría de este lado del cuadro, nos encontraríamos con un Paris Saint-Germain que por cierto había hecho un partido increíble, o sea, el equipo, la vuelta que le ha dado Luis Enrique a este equipo es absolutamente de locos, le ha metido un meneo, prácticamente ha sido un meneo al equipo del Liverpool. Pero el Liverpool tiene eso que tienen los grandes de Europa. Esos partidos en los que no estás tan bien, no estás nada bien prácticamente, tienes una o dos y mandas a guardarlas. Es que es lo que ha pasado al Liverpool. El Liverpool se lleva el 70% de la eliminatoria con este resultado en el Parque de los Príncipes. Y parece increíble que el PSG de Luis Enrique haya perdido este partido. Que ni por lo menos lo haya empatado, sería increíble. Pero es absurdo pensar que lo perdió. Yo creo que el PSG tiene muchas oportunidades, pero Anfield es Anfield.
las cosas pueden cambiar mucho para el equipo de Slot. No sé, la verdad es que me parece increíble. Tengo dos pantallas aquí, en ambas estaba viendo uno el de los comprárbitros y en el otro lado estaba viendo el partido del Paris Saint-Germain-Liverpool y de verdad es que era un asedio absoluto y total. De hecho, a Kvaratskhelia le anulan un gol, Dembélé tiene una en la que le saca a Alisson increíble porque la remata prácticamente al muñeco. Alisson se expande bien, la chica bien, pero es increíble. O sea, lo de hoy es prácticamente inexplicable, ¿no? Y bueno, sí, lo del Barça, muchachos, es como les digo, fíjense en esta parte del cuadro, el factor que ha cambiado. Para mí tienen varios futbolistas que están bien, aunque hoy, por ejemplo, el caso de Lewandowski, que ha fallado una jugada cuando estando jugando 11 contra 11, que probablemente hubiera cambiado la eliminatoria en general. Lamine Yamal, que no ha hecho gran cosa en el partido de hoy, pero ha tenido un par de jugadas de estas de lo que es un crack o lo que apunta a ser uno de los jugadores más importantes del mundo en la próxima década. Pero repito, si el Benfica desde el minuto 23 no fue capaz de hacerle daño a este equipo con todo lo que conlleva jugar con un hombre menos en un estadio como el estadio del Benfica, a mí es que me da la sensación de que esta eliminatoria está más que sentenciada. Es que, no sé, la verdad no veo por dónde le puede entrar el Benfica al Barça, porque es que lo tienen absolutamente anulado en muchas de las maneras en las que se puede anular un equipo de fútbol. Es que, repito, pese a todo, el Barça es un equipo que hoy ha tenido algo que para mí puede ser la clave en lo que venga de aquí en adelante y es aprender a manejar un resultado que se te pone adverso. Y esto significa obviamente la expulsión desde prácticamente el segundo tiempo. Estamos hablando del primer tiempo, el minuto 23, o sea, una cantidad bárbara de lo que estamos viviendo. Yo creo que definitivamente lo que se vive hoy en la jornada de Champions es una de las cosas más absurdas que he visto. Muy Real Madrid lo que ha hecho hoy el Barça, hay que reconocerlo y no lo quiero compararlos, pero es que sinceramente, muchachos, es increíble de verdad que no haya podido por lo menos empatar este partido del Barça y para mí está la eliminatoria sentenciada. Así que bueno, como les digo, no podemos estar cegados. No es que el Barça sea un super equipo, además creo que un equipo medianamente serio, un Liverpool, el mismo Paris Saint-Germain, con un partido como ha hecho el Barça hoy que no ha defendido del todo bien, muy probablemente el equipo de Flick hubiera perdido un partido 2-1, 3-1, una cosa así, seguramente porque ha dejado muchos espacios, pero de ese lado del cuadro, y es lo que más me jode, y por eso les decía esto al principio del video, no veo a prácticamente ningún equipo con la capacidad de hacerle frente por lo menos 11 contra 11. No pudo hacerlo el Benfica contra 10. No creo que el Dortmund vaya a 180 minutos, aunque la temporada pasada nos sorprendió llegando a la final, eliminando al Atlético, eliminando a no sé quién. La verdad no lo sé, eliminando al Paris Saint-Germain, no lo sé, no veo realmente qué pueda pasar aquí en estas llaves que se le pueden presentar al Barça. Creo que está ya en cuartos de final, muy probablemente en la semifinal prácticamente directa, aunque esta gentuza siempre nos sorprende para bien a nosotros. Yo creo que esta vez, muchachos, va a estar complicado evitar por lo menos que esté en semifinales. La verdad es que es increíble toda la suerte que han tenido hoy con el tema del sorteo, aunque se lo ganaron por la fase de grupos que han hecho. Y repito, me da mucho asco tener que decirlo, pero es que me jodería muchísimo. Es que si les digo, sí, el Barça, si el Madrid está en el lugar del Barça, está donde está en Benfica, en ese lado del cuadro, y el Barça está jugando contra Atlético, después le tocaría enfrentar a Arsenal y en una semifinal a Liverpool o a Paris Saint-Germain, que seguramente saldrá el semifinalista de ahí. Te digo, el Barça está listo, está liquidado. Pero enfrentando al Dortmund, después de ya casi eliminar al Benfica y en una semifinal a 180 minutos, tal vez le harían una gran eliminatoria al Inter. Es que no lo acabo de ver, no lo acabo de ver realmente y no sé qué opinan ustedes. Pero bueno, mañana venimos con más contenido. No sé ustedes qué opinan en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.